Imagina nacer en un reino empapado de sangre, con tu familia diezmada y tu nombre prácticamente olvidado antes siquiera de ser pronunciado. Esta era la realidad de Joás, un niño oculto en las sombras mientras una reina cruel ocupaba el trono que le pertenecía. Cuando Atalía llegó al poder, mandó matar a todos los descendientes reales para eliminar el linaje de David, y casi lo logró. Sin embargo, en medio del caos, Josaba, la tía de Joás, arriesgó su propia vida para salvar al bebé y lo escondió antes de que los soldados lo encontraran. Antes de continuar con el video, suscríbete al canal y comenta la palabra fe en los comentarios. ¡Vamos! Durante 6 años, Joás vivió escondido en el templo, lejos del lujo de un palacio y rodeado de adoración en lugar de política. Criado por sacerdotes, no aprendió de guerras ni de riquezas, sino que se formó en la presencia de Dios. ¿Pero sería eso suficiente? Su historia es una de las más intensas de la Biblia. Coronado a los 7 años, comenzó con fe, pero terminó en traición. Influenciado por quienes lo rodeaban, fue guiado tanto hacia la justicia como hacia la oscuridad. Más que una narración antigua, es una advertencia para todos nosotros. ¿Cómo puede perderse a alguien criado en la fe? ¿Por qué algunos resisten la presión mientras otros se desmoronan? Joás tenía todo para ser uno de los grandes reyes de Judá, pero un buen comienzo no garantiza un buen final. Su historia demuestra que la buena compañía no evita las malas decisiones y que confiar en la fe de los demás puede dejarnos vulnerables. Si crees que el plan de Dios puede ser frustrado, la supervivencia de Joás demuestra lo contrario. Nada puede borrar lo que Dios ha determinado. Conozcamos ahora la impresionante historia del rey oculto. Joás casi desapareció de la historia la noche en que la familia real de Judá fue exterminada. Atalía, al asumir el trono, ordenó la muerte de todos los descendientes de David, tratando de acabar con el linaje por el que vendría el Mesías. El palacio se llenó de sangre y desesperación, y por un instante pareció que había ganado. Pero incluso antes de que el mal actuara, Dios ya estaba obrando. Josaba, hermana del rey Ocosías y esposa del sumo sacerdote, se negó a aceptar ese destino. Sin poder, pero con fe y coraje, desafió la tiranía y salvó a Joás. Joás casi fue olvidado la noche en que la familia real de Judá fue exterminada. Atalía, al tomar el trono, ordenó matar a todos los descendientes de David para asegurar su poder. Los niños fueron arrancados de sus camas y asesinados. Por un momento, pareció como si la promesa de Dios hubiera sido borrada. Pero entonces llegó Josaba, hermana del rey Ocosías y esposa del sumo sacerdote, una mujer sin poder político pero llena de fe. Con valentía, desafió la oscuridad y salvó a Joás, cambiando el curso de la historia. ¿Fue solo una coincidencia o Dios estaba formando un rey justo? Durante generaciones, los reyes de Judá habían alternado entre el bien y el mal, pero ahora Joás fue moldeado no por políticos sino por un hombre de Dios. No solo se estaba escondiendo, lo estaban preparando. Atalía creía que había destruido el linaje de David, pero Dios ya había hecho un pacto. El trono de David duraría para siempre, 2 Samuel 7:16. Ella pensó que había ganado, pero Dios solo estaba esperando el momento adecuado. Cuando todo parecía perdido, se estaba formando un rey en secreto, y su revelación lo cambiaría todo. Nada puede detener los planes de Dios, por mucho que el mal parezca dominar. Cuando llega el momento adecuado, nada puede resistirse a su propósito. Joás era todavía un niño, pero pronto el mundo conocería al rey oculto. Durante 6 años, Judá estuvo bajo el gobierno de Atalía, quien tomó el trono con sangre y destruyó la línea de David, hundiendo al pueblo en la idolatría. Ella creía que estaba a salvo, sin rivales. Pero en el templo, donde ella jamás sospecharía, estaba creciendo su mayor pesadilla, el verdadero heredero, dispuesto a recuperar el trono. Un día decisivo, el secreto guardado durante 6 años salió a la luz. Joás salió de su escondite y el plan cuidadosamente preparado se puso en acción. Joiada, el sumo sacerdote que lo había protegido desde que era un bebé, sabía que ya no podía permitir que Judá fuera gobernada por un tirano que había manchado su trono con sangre e idolatría. Pero la caída de Atalía no se produciría por fuerza bruta, se produciría con estrategia, sabiduría y, sobre todo, en el tiempo de Dios. Entonces Joiada reunió a los jefes militares, hombres leales a la casa de David y cansados del terror.
Al enterarse de que un heredero había sobrevivido, juraron lealtad al verdadero rey. El templo estaba cerrado y los levitas estaban apostados en cada entrada. En el centro, delante del altar, estaba Joás, un niño de apenas 7 años, pero ya reconocido como rey. El pueblo de Judá, reunido en asombro, fue testigo de lo imposible. El linaje de David aún vivía. Sonaron las trompetas, se alzaron las espadas y Jehoiada coronó a Joás delante de todos. El templo estalló en celebración. Atalia, al oír los gritos, corrió desesperada. Cuando vio a Joás coronado, rodeado de soldados y aclamado por el pueblo, gritó, «¡Traición!», pero ya era demasiado tarde, incluso para sus propios amigos. Los gobernantes habían elegido un nuevo rey. Atalia, por primera vez, se quedó sin electricidad. Jehoiada, que había observado en silencio su reinado durante años, finalmente actuó. Él ordenó firmemente, «Sáquenla del templo y mátenla». La reina que había derramado sangre para tomar el trono ahora enfrentaba su fin. Sin salida, fue arrastrada y ejecutada fuera de la ciudad. Aquella que se atrevió a desafiar la voluntad de Dios fue borrada de la historia. Puede parecer que el mal gana, pero la luz de Dios siempre prevalece. Joás, coronado a los 7 años, se convirtió en el símbolo viviente de la promesa hecha a David. Sin embargo, quien verdaderamente dirigió a Judá fue Jehoiada, el sumo sacerdote. Mientras estuvo al lado de Joás, el reino se mantuvo firme, el templo fue restaurado y el pueblo se volvió a Dios. Pero la gran pregunta era, ¿qué pasaría cuando su voz guía se silenciara? La verdadera prueba para Joás aún estaba por llegar. Con Atalía derrotada y la idolatría derribada, Judá finalmente respiró en paz. En el trono estaba Joás, un milagro, un sobreviviente y una prueba de que la promesa de Dios nunca falla. Aunque Joás era el rey, quien realmente dirigió a Judá fue Jehoiada, el sumo sacerdote que lo crió, lo guió y lo colocó en el trono. Mientras Jehoiada vivió, el reino prosperó. Él fue más que un mentor, fue la brújula espiritual de Joás. La gran pregunta era si el joven rey podría permanecer fiel sin esta influencia. Bajo el liderazgo de Jehoiada, Judá experimentó una renovación espiritual. Los altares de Baal fueron destruidos, los ídolos eliminados y los falsos sacerdotes castigados. El pueblo se volvió hacia Dios y la nación comenzó a sanar. En el centro de todo estaba el templo, que necesitaba ser restaurado después de los daños dejados por el reinado de Atalía. Para reconstruirlo se invitó a todos a contribuir. Se colocó un cofre delante del templo y el pueblo respondió generosamente. Hombres, mujeres y familias dieron con alegría. Se donaron riquezas hasta que el templo recuperó su antigua gloria. Sin embargo, la fe de Joás fue apoyada por Jehoiada. Mientras el sacerdote estaba presente, el rey andaba en justicia. Pero Jehoiada no viviría para siempre, y cuando ella se fuera, Joás tendría que enfrentarse solo. La pregunta era, ¿podría hacerlo? Con la muerte de Jehoiada, nuevas voces se acercaron a Joás, consejeros que no temían a Dios ni buscaban la justicia. El rey, que había sido criado en el templo y había restaurado el santuario, comenzó a escucharlos. Fue el comienzo de su caída. Jehoiada había sido como un padre, lo salvó cuando era bebé, lo protegió y lo coronó. Pero ahora, sin su influencia, Joás pagó todo esto con traición. Zacarías, hijo de Jehoiada y fiel al Señor, se enfrentó a Joás cuando lo vio llevando al pueblo al pecado. Pidió volver a la justicia y a los mandamientos de Dios. En lugar de escucharlo, Joás mandó matarlo allí mismo en el templo. La fe que sostuvo al rey nunca fue realmente suya, era la fe de Jehoiada. Cuando esa base desapareció, Joás cayó. Su historia muestra el peligro de una fe que depende solo de los demás. Cuando esto desaparece, ¿qué queda? En lugar de arrepentirse, cruzó una línea sin retorno al ordenar la muerte del hijo de quien lo salvó. En el mismo patio del templo, delante del altar, Zacarías fue apedreado hasta morir. Sus últimas palabras resonaron como una profecía, que el Señor vea esto y te llame a cuentas. 2 Crónicas 24:22. Joás, ungido por Dios y criado en el templo, había asesinado a un profeta, porque su fe nunca fue realmente suya. Durante años, Joás se apoyó en la fe y la sabiduría de Jehoiada.
Una vez que esa base desapareció, su caída fue solo cuestión de tiempo. Traicionó al Hijo del Hombre que lo salvó y derramó sangre inocente en el lugar más sagrado. A partir de ese momento, su destino quedó sellado. Sin la protección divina, el reino comenzó a desmoronarse. Sus antiguos aliados se volvieron contra él y sus enemigos invadieron Jerusalén. El templo que restauró fue saqueado, la ciudad humillada y el rey, otrora fuerte, se convirtió en una sombra de lo que había sido. Pero el mayor enemigo de Joás no estaba afuera, estaba dentro del palacio. La traición vino de sus propios hombres, quienes no olvidaron la sangre de Zacarías. Conspiraron contra el rey y lo mataron en su cama, en silencio, sin honor, como está registrado en 2 Crónicas 24-25. Joás, el niño milagrosamente salvado, murió a manos de quienes una vez le sirvieron. Aquel que una vez estuvo escondido en el templo para protegerse, ahora no tenía dónde refugiarse. Joás se apartó de Dios, y su propio pueblo se volvió contra él. Como señal final de su caída, ni siquiera fue enterrado con los reyes. 2 Crónicas 24-25 registra esta vergüenza. Incluso los peores reyes de Judá recibieron un entierro honorable, pero no Joás. Su tragedia comenzó en el momento en que dejó que las malas influencias dominaran su corazón. Cuando abandonó a Dios, todo se derrumbó, su trono, sus aliados y, en última instancia, su propia vida. La historia de Joás es una clara advertencia: la verdadera fe no depende de los demás. No basta con empezar bien, hay que terminar con firmeza. Joás tenía a su lado. De un líder justo, vio el poder de la fe restaurar una nación. Pero cuando Jehoiada se fue, su fe se derrumbó. Rodeado de malas influencias y dominado por el poder, perdió el rumbo. Su final demuestra que el éxito sin carácter conduce inevitablemente al fracaso. Si te gustó este video, suscríbete al canal y deja tu like. Hasta la próxima.